Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra. Estamos en el episodio dominical de Libertad Bajo Palabra. Y esta noche tenemos el gusto que nos acompaña Charo Arroyo, una intelectual muy conocida y muy querida en Lima, y que tiene muchas historias apasionantes, románticas, políticas, de una infinidad de matices para comentarnos hoy. Ella, como bien se sabe, es una famosa correctora, periodista, ha estado muy vinculada siempre a la bohemia y la intelectualidad de Lima, y además ha inaugurado, digamos, hace unos pocos años, su labor como poeta. Vamos a indagar acerca de si este movimiento está vivo o quizás la ha acompañado siempre. Sin mayores prolegómenos, Charo Arroyo, bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Hola, ¿cómo estás, Percy? Qué gusto estar en tu programa. Yo lo he visto varias veces antes y bueno, me parecía pues que era de tan alto nivel tu programa que nunca voy a estar ahí, pero gracias No, por por favor. haberme invitado. Me encanta estar y estoy muy emocionada de pensar que han pasado por estas pantallas pues gente tan importante en el mundo de la cultura, ¿no? Y Por aquí estoy favor, pues Charo, pregunta. realmente vamos a comenzar y quiero empezar casualmente diciéndote que es un privilegio que nos acompañes, porque nosotros sabemos que hay diferentes mujeres que en el curso del tiempo han podido denominarse musa de un autor o musa de tal situación, pero yo no sabía que se había caracterizado a una generación entera con una sola mujer que pudiese ser denominada la musa de tal generación. Cuéntanos acerca de por qué es que se te ha denominado la musa del 70. ¿Fueron tus ojos verdes, tu belleza? ¿Qué leyendas hay en torno a esa denominación, ¿no? Que creo que te la da Enrique Verástegui? Cuéntanos. No, lo que pasa es que en el año 73 Jorge Pimentel me manda un poema de Madrid, él estaba allá, me manda un poema Rambo en polvos azules que se publica Claro. en la revista Eros. La revista Eros era una revista que sacó Isaac Rupay, poeta de hora cero que murió muy joven, creo que de 24 años. Isaac Rupay va a mi oficina, me lleva a la revista y me dice, ya está lista la revista. Yo comienzo a ojear y encuentro que había un poema ahí dedicado a mí por Jorge Pimentel, que, bueno, fundador de Hora Cero, pues yo era gran y soy gran admirador de su poesía, admiradora de su poesía y en general de la poesía de Hora Cero. Entonces, a partir de eso, comenzaron a llamarme la musa de Hora Cero primero. Eso se ha ido ampliando a los 70. Pero lo que fue como el bautizo, Enrique Verástegui, en una oportunidad había venido Stuchenko a Lima y Enrique Verástegui era uno de los lectores de poemas. Yo estaba entre el público con Ricardo González Vigil y su esposa y fue un sitio en Miraflores, que es una librería nueva que tenía un regio estrado. Sube Enrique Verástegui al estrado y dice, pues no, antes de empezar a leer mis poemas, quiero saludar a Charo Arroyo, la musa de los 70. Entonces se puede decir que Enrique ya le puso pues la guinda, ¿no? al pastel. A partir de ahí ya es una cosa, una voz populi. Lógicamente que yo me conmuevo porque mis engreídos siempre han sido los poetas de hora cero y en general los poetas de los 70, pues no las poetisas también de los 70, las poetisas como no les gusta que las llamen, pero que es correcto llamarlas, pero digamos pues las poetas de los 70 también, ¿no? Entonces de ahí nace y eso, y lo curioso es que todos los poetas me dicen así, ¿no? Y, incluso en una oportunidad una amiga le dice a Toño Cisneros que me voy a casar por segunda vez y Toño Cisneros le dice, uy, ¿y ahora quién va a ser la musa de los poetas? Entonces, eso ha ido corriendo de una forma pues así que no me imaginé jamás. Sale de la Claro. amistad y del cariño. Ahora, en esas épocas que tú frecuentabas, desde los años 70, este mundo de la bohemia, de la intelectualidad, de los poetas, ¿tú ya escribías poesía o la poesía ha sido un descubrimiento tardío? Porque has Mira, publicado hace poco unos poemarios. yo he escrito poesía Sí. desde muchacha, toda la vida. Tengo poemas desde los 19 años, 17 años, pero siempre pensaba que no, pues que no eran buenos. Y ¿sabes por qué? La primera vez que yo he publicado un poema,
así con plena conciencia ha sido porque Rosina Valcárcel, mi amiga, me obligó casi a publicarlo. Entonces, publiqué en Macondo en el año 16, recién he publicado, pero tengo, mira, un cerro así de poemas desde los 17 años que estoy, Claro. no he necesitado hasta ahora resucitarlos, pero ahora me he propuesto en estos días comenzar a buscar, pues, ¿no? Los poemas válidos. Yo me acuerdo que por los años 70 se los di a Omar Aramayo. Omar Aramayo le gustaron y me dijo, publica. Y después por el 80 se los di a Bernardo Álvarez y me dijo, publica, pero yo no tenía valor. Me parecía que no eran suficientemente buenos. Pero impulsada por Rosina en primer lugar, y porque ya dije, bueno, voy a ver, pues, si estoy escribiendo esto, voy a darlo a conocer, pues, ¿no? Y tuve la suerte que en el año 20 Ricardo González Vigil me comentó en su página de los mejores del año, ¿no? Como un esfuerzo, Claro, etcétera. te cuento. Y me han ido animando el año 2020, ahorita. Y eso me ha ido animando pues a seguir escribiendo y ahora escribo así soy muchísimo, ¿no? Y ya publico sin ningún temor. Pero verá que Aparte todos de mis eso, poemas, aparte de eso, tú eres una periodista. El otro día te encontré que estabas en línea en la madrugada, como bajo una forma de insomnio. Dijiste que estabas preparando artículos. Tú constantemente siempre estás en actividad con artículos, con crónicas, críticas. A ver, coméntanos sobre esa actividad, desde cuándo arranca, en qué estás ahora. A ver, adelante. mira, yo este año cumplo 50 años de trabajo en Unidad. Yo empecé en el año 73 en Unidad, el periódico del PC. Y me Claro. mantuve durante muchos años, después dejé de escribir y era corresponsal porque estaba fuera de Lima. Y después siempre que me han pedido un artículo lo he mandado, pero lo real es que cumplo 50 años de ejercicio periodístico porque he escrito en muchísimos sitios, pues, ¿no? Y ahora más bien cuando me piden un artículo para, por ejemplo, la revista del Colegio Periodista, la revista de la Casa Mariátegui, muchas revistas escribo ahora y artículos, ¿no? Y tengo pues, yo no sé, tú no entras a mi rincón, al rincón de Charo en mi Facebook. Ahí escribo. Yo algunas cosas veo que aparecen en las noticias, Charo, pero la idea era también que nos comentes para que la gente, tú sabes que tienes hartos seguidores, bueno, se terminen de orientar, ¿no? Acerca de tu producción. Lo que sí leí muy bien fue el libro que me enviaste, de los insomnios, del dueño de tus insomnios. Ya lo vamos a comentar más adelante, como para cerrar el programa. Pero era importante conocer esto porque no solamente son 50 años que cumples como periodista de seguridad, sino que tienes definitivamente o de la mano 50 años o más de permanencia en el Partido Comunista, ¿no? A ver, háblanos sobre Así, esta afiliación, así es. Yo por favor. A ver. ingresé a Unidad y a través de Unidad me ingresé al partido donde milito actualmente y seguramente moriré militante de mi partido, ¿no? Y Claro. tengo el grato placer de haber hecho algunas tareas importantes, por ejemplo, participar en el Comando Unitario de Lucha del Paro del 77, ¿no? La única mujer que Del estuvo en el 19 de Comando julio, Unitario claro. del 29 de julio del 77. Y justamente hace una semana, quizás semana y media, que di una charla por Zoom sobre mi intervención en el paro, ¿no? A raíz de que hubo otro paro ahora, pues, ¿no? Y hasta tuve la aventura de estar detenida. Soy he estado detenida 41 días a raíz del paro, pues, ¿no? Por el paro del 77 entre todos los dirigentes que detuvieron, porque yo era dirigente a nivel de Lima, nos detuvieron, yo estuve detenida 41 días, una experiencia fabulosa, como entenderás, ¿no? Y he tenido pues Ya me esa imagino, claro. de poder en este momento sobrevivir a todo eso, porque toda la gente de mi generación, Percy, ya se fue. Se fue Jorge del Prado, se fue Manuel Dahmer, se ha ido Javier Díez Canz, toditos se han ido y yo sigo estando acá. ¿No? Entonces Entonces, todavía soy hay testigo. una suerte de memoria histórica del PC. Ahora, se añade a los rótulos que ya te caracterizan. Bueno, por lo menos yo recuerdo
nadie me puede engañar porque yo he vivido todo esto, ¿no? Yo he sido una militante Claro. activa, he sido dirigente a nivel de Lima y fundé con un grupo de gente muy interesante el Comité de Solidaridad con Chile en los años 73, en el año 73. O sea, he tenido en Chincha, donde viví, fundé Izquierda Unida con un grupo de gente, lógicamente, ¿no? Éramos un equipo que fundamos Izquierda Unida en Chincha. Entonces, sí, a estas alturas de mi vida, puedo decir que he trabajado bastante políticamente, aunque hubiera querido hacerlo más, pero hasta donde pude hacerlo lo he hecho, ¿no? Luego de 50 años de militancia política y en un partido como el PC, ¿no? O sea, digamos, con esta afiliación comunista, todavía mantienes ese sueño, esa esperanza porque haya una transformación de la sociedad, aún das espacio en tu sensibilidad a esa idea de la utopía o los tiempos, las formas en que se están manifestando estos tiempos te han desencaminado de ese proyecto, de ese sueño, o te han desengañado, por Sí. último. Cuéntanos. Yo sé que tú también eres un hombre político y realmente no me he desengañado, no me he desengañado. Yo sigo trabajando, sigo luchando. Ahora estoy muy metida en el campo de la cultura, porque yo pienso que a través de la cultura mejora el ser humano. Y si queríamos cambiar la sociedad es para que hubiera un mejor ser humano. Y a través de la cultura, y tú también creo que en algún momento lo hemos hablado, lo has escrito, el luchar por Sí, la persona, pues. Yo soy humanista, yo amo a la gente. Para mí lo más importante es la gente, ¿no? Y entonces luchar para que esta gente en este momento que podría decirse que estamos viviendo, pues, una etapa como nunca hemos vivido, realmente nunca la hemos vivido así. Ha habido problemas graves desde los años que tengo yo, he pasado por problemas graves políticos, pero como estos nunca. Esta degradación moral, esta corrupción, este aferrarse al poder como garrapatas, y todo eso no se ha visto nunca, pues, ¿no? Nunca. Entonces, sí, yo sigo hasta donde pueda, hasta donde pueda lucharé por mejorar al hombre y por mejorar lo que le damos. Y lógicamente que no tengo algunas cuestiones claves. Por ejemplo, la lucha contra la violencia a la mujer. Esa es una de las cosas que hago mucho, doy charlas, conferencias, escribo, ¿no? La otra cuestión, la poesía, que para mí es parte de mi vida. Yo me acuerdo, Percy, que en los años 70, 80, yo caminaba por la calle haciendo poesía en mi cabeza y a veces le ponía música. Iba en mi cabeza, iba haciendo poemas y con música, pero nunca los grababa, no tenía una grabadora a la mano. Se perdieron, pero misión en ese momento como ir practicando la práctica poética, ¿no? Algo así. Yo me acuerdo muy y se bien podría eso. decir que tú, aparte de esa escritura, quizás hayas podido vivir mucho más la poesía que el solo hecho de escribirla. A veces hay gente que puede establecer ese tipo de dinámicas. Te digo, hay un montón de gente que se dice que son poetas y tú los escuchas y no tienen pues ni un ápice de energía, de vitalidad. Parece que la poesía no lo hubieran ni siquiera fantaseado. En tu caso todo eso es muy distinto, por todos estos anhelos, tanto políticos como sociales, en este caso literarios, porque lo que tú cuentas que caminabas inventando, o sea, hay gente que dice, el otro día leía a José L. Ortiz, un argentino, o sea, Ajá. la poesía mayor es la poesía que se vive, te digo. O sea, no Es que necesariamente del hecho de escribir, es como tener en la vida esta intromisión de esa... Es difícil definirla también a la poesía, pero es como una suerte de energía o de experiencia mayor que el de la vida cotidiana, el de la vida ordinaria. A ver, quizás nos ofreces alguna reflexión sobre eso. Me parece que estás en esa línea, no sé, cuéntanos. yo creo que la poesía se vive. Tú eres poeta porque vives en poesía, ¿no? Esa frase de Roger Santibáñez que dicho de paso estuvo hace 3 días acá en mi casa porque yo tenía algunas revistas de los 70 que a él le interesaban para los trabajos que está haciendo. Él dice, pues ¿Sí? siempre en poesía. Yo pienso igual que él. Nosotros, por lo menos yo vivo en poesía porque para mí encuentro poesía en muchas cosas. Y yo recuerdo, mira, cuando yo tenía 15 años, murió mi tía, mi madrina, mi adoración.
y dejó un cuaderno escrito incluso a lápiz, que a estas alturas ya se está borrando, y tenía poemas, y los poemas no tenían nombre de autor, solamente eran poemas, pero yo comencé a leerlos y me emocionaban profundamente, pues, ¿no? Fueron los primeros poemas después de Becker que yo leí, porque yo era fanática de Becker, ¿no? Después te cuento una anécdota, Siempre con el fanática de Becker. romanticismo. Cuando tenía 10, 12 años era fanática de Becker, así chiquita, chiquita, pero después este libro de mi tía encuentro poesía diferente, poesía de mujeres. ¿Y sabes quiénes eran las autoras? Que lo he descubierto con el Cuéntame. tiempo. Ibarburu, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Mi tía había copiado poemas de ella, pero no había puesto su nombre. Y yo me enamoré de Ah, los poemas. Después con el tiempo descubrí que eran de ellas, ¿no? O sea que yo tuve buen Alfonsín ojo para, Real. sí, tuve buen ojo para la poesía. Yo te quisiera Tu contar tía una sabía, anécdota. tu tía se había apropiado de los poemas. Es interesante, porque hay quien dice que la poesía tampoco no importa el autor, no importa que haya una propiedad, no sea la poesía de quien la disfruta, de alguna forma. Mira, quiero leerte lo Lógico. de Ortiz que te dije porque me parece muy significativo. Dice, lo importante es la poesía que se vive, la poesía anterior a su expresión, la poesía que circula y está como el aire. Juan L. Ortiz, un argentino muy, muy bueno. Bonito, ¿ah? Qué lindo. Toda una Comparto. mochila de vida, ¿no? Y me hace acordar eso, está en Imagínate. el aire, y como yo caminaba por las calles, ¿no? Y caminaba yéndome a trabajar todos los días. Primero dejaba a mis hijos en el colegio y yo me acuerdo que yo cantaba mucho en la calle con mis hijos. Y un día mi hijo mayor me dice, mamá, ¿no te da vergüenza cantar en la calle? Le digo, no, hijito, me daría vergüenza robarme. Así era mi forma de educar, ¿no? Entonces, Claro. ya dejaba a mis hijos, ya me iba sola, ya no iba cantando tanto, a veces cantaba, sola cantaba por la calle y otras veces estaba leyendo, haciendo poesía, ¿no? Haciendo poesía. Desgraciadamente Viviendo la no poesía, la, claro. o sea, la estaba viviendo. Mi vida era esa. Y fíjate que yo creo que el origen estuvo en que yo comencé a leer a los 4 años. Aprendí casi sola. Yo no sé si tú ubicas a César de los Heros, un periodista. Su mamá fue mi maestra de las primeras letras. Entonces ella me Ah, enseña sílabas, letras y sílabas, y un día mi papá está leyendo el periódico y yo por detrás estoy leyendo los avisos. Y mi papá me dice, ¿qué? ¿Tú sabes leer? Ya yo había aprendido a leer y tenía 4 años y de ahí claro, nunca he quería haber sido parado, por pues. ahí, claro, claro. Entonces, a años, miles de años después, César de los Ceros me dice, ¿tú eres Charo Arroyo de Barranco? Sí. ¿Tú te acuerdas quién te enseñó las primeras letras? Sí, le dije, la señorita Ida Balbuena. ¿Cómo me iba a olvidar? Era su mamá. Me dice, ella ha sido Claro. mi mamá. Fue una cosa, un encuentro maravilloso. Mi papá me hablaba de dos personas, me habló mucho, de César Vallejo y de Federico García Lorca. Me hablaba de Federico García Lorca y del antifascismo. Y yo era chica, tenía 10 años, 11 años, no tenía más. Y me hablaba de César Vallejo. ¿Por qué? Porque su hermano mayor era amigo de César Vallejo. Y César Vallejo iba a la casa de mi abuela y se sentaban en el pollo de la casa de su abuela a conversar con mi tío, ¿no? Esa ha sido la época cuando él regresa a Trujillo. Entonces, mi papá me ¿Tú hablaba tienes de familia en César Trujillo? Vallejo. Sí, Pero claro, digo, mi papá ¿sí? era Ah, Arroyo, claro, mi papá trujillano, mm, todos, y mis tíos todos de la Libertad, pero de diferentes lugares. Porque tú eres trujillano. sí, de Ah, alguna manera. mira. Es una coincidencia feliz. Por Eh, eso mi papá era bueno, crista, pues mi papá era crista y él me habló de eso te iba a preguntar, democracia. ¿qué militancia tenía? Él ha sido aprista. No, mi papá fue el primero que me habló de la matanza de Chan Chan, que me habló de Magda Portal, que me habló de los apristas. Cuando murió allá la torre, yo justo estaba en Trujillo, había ido a dictar una charla y mi mamá me dice, mi papá se había retirado del APRA en los años 45 más o menos. Mi papá renunció al APRA, pero él era allista, pues. De manera que mi mamá me dice, he visto llorar a tu padre 2 veces, cuando murió su mamá y cuando murió allá la torre. ¿No? Ese era
mi papá, el corazón de mi papá. Entonces él me hablaba de Vallejo y me hablaba también de la democracia, me hablaba de que no había que haber racismo. Me llevó a mítines de ahí en la torre cuando yo era chica, fíjate. Pero Era cuando yo le digo a apasionado mi papá, por el partido. Ahora que me claro, comentas sí, eso, recuerdo que una vez conversamos de Luis Alberto Sánchez. Me decías que tu padre había sido admirador de Sánchez, de alguna manera. mi papá era Claro, admirador ahora de recuerdo también ahora que me comentaba antes. del Grupo Norte y también de algunos de los dirigentes apristas, ¿no? Creo que se fue la voz. ¿Se ha ido No, la te voz? escucho bien. No, te escuchamos, Allá. te escucho. Adelante. Y Eh, entonces, acá es muy curioso porque mi papá me hablaba tanto de Vallejo, que Vallejo cruzaba la plazuela del Recreo, iba a la casa de mi abuela, que yo, de como estaba chica, comencé a pensar que yo lo había conocido a Vallejo. Y yo pensaba que yo no había conocido a Vallejo. Y de paso, yo le decía a mi mamá que quería una falda de franela, como como la Andina y Dulce Rita, que tenía su falda de sí, franela, yo quería. Sí, yo le decía a claro. mi mamá, yo quiero una falda de franela, pero acá la franela es lo que sirve para limpiar, pues, ¿no? La franela es para pijamas. Yo me imagino que la franela era otra cosa, ¿no? Entonces yo he crecido en ese ambiente y un día le pregunto a mi papá, papá, ¿quién era más guapo? ¿Becker o Vallejo? ¿Era tan guapo Vallejo como Becker? Porque yo tenía una figurita de Becker y mi papá me dijo, no, eran diferentes. Vallejo parecía un gitano. Así ese tipo, Mira, ¿no? Que tenía Vallejo. interesante. Esa fue el comentario de mi papá. Y el comentario de mi abuela, que Vallejo siempre tenía los zapatos limpios. Y le decía a sus hijos, miren Vallejo, como siempre tiene sus zapatos bien limpios. Son cosas cotidianas que eran, porque Vallejo pues era amigo de la familia, iba a la casa, Lo ¿no? reflejan mucho En- esos pequeños detalles reflejan muchas cosas, ¿no? Porque dice que Vallejo Imagina, era tan humilde que vivía casi en un estado de pobreza casi, pero por lo menos tenía claro, esa dignidad de tener bien cuidado el calzado, no sé, ¿no? O sea, se pueden interpretar muchas cosas de ahí, ¿no? Es, es un detalle, es un acuérdate, detalle. claro, acuérdate que él anda, yo he escrito un poema Vallejo, son donde menciono los puños de su camisa, su corbata, su lazo. Yo no sé si de repente en algún momento lo podría leer, pero es un Sí, por poema, supuesto, tengo razón. se, se lo escribí a mi papá, pero hablando de Vallejo, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi papá me decía que Vallejo siempre estaba bien vestidito, ¿no? Y mi abuela decía que tenían que tener los zapatos limpios como Vallejo y sus zapatos seguros. Y él era pobre, pues, ¿no? Él era un hombre pobre, ¿no? Nunca fue un hombre rico, pero cuidadoso. Yo estoy haciendo un trabajo sobre Vallejo que ya está a la mitad, ¿no? Justamente un trabajo, creo yo, muy humano que no se ha hecho sobre Vallejo. Lo estoy haciendo a ver si Sí, para la próxima vez que hay. es un ensayo, biografía, exactamente qué género es, Charo. Me refiero a Vallejo, hablo sobre él, Ya, correcto. hablo sobre Eh, y ahora que habla de con Vallejo, habla de anécdotas y Vallejo, cosas de mi familia, en cosas alguna como vez, esta, ¿no? en alguna ocasión hemos discrepado mucho sobre Vallejo, que por supuesto que es un poeta admirable, ¿no? Pero, o sea, que yo soy de la idea que hay otros poetas que están en el nivel de Vallejo, no me parece que sea tan alto o singular. Y lo que yo te quiero Tiene, por preguntar es, ejemplo, Martín Adán, Westphalen, ese digamos ya de mi percepción, pero yo te quiero saber la tuya. ¿Realmente para ti Vallejo es el non plus ultra de la poesía peruana o consideras que hay otros autores que estén en ese nivel? A ver, mira, lo cuéntame. que pasa es que con Vallejo me une un afecto, Claro. es un hombre como de mi familia porque yo he oído hablar de él a mi papá desde que yo tenía pues 10 años. Mi papá era un magnífico dibujante, estudió en Bellas Artes de jovencito, hasta tal punto que Alberto Dávila y Sabino Springett y Ricardo Sánchez, mis amigos, me dijeron que mi papá era mejor dibujante que ellos, ¿no? Entonces, mi padre me enseñó a mí lo que era un desnudo artístico, quiere decir que de muy chica me metió en el mundo de la cultura, ¿no? Y Vallejo para mí era un personaje como que me hablara de mi primo, de mi tío, igual que mis otros tíos, pues. Entonces, Ujú.
yo no te podría decir si lo considero el non plus ultra, pero para mí lo es, pero afectivamente, ¿no? Y la Ya, verdad, perfecto. ahí tiene algunos poemas maravillosos, ¿no? ¿No? Claro, Tiene por algunos, supuesto que sí. una estosa de aquellos, mis bizcochos, ¿no? Pura yema infantil. Oye, qué maravilla, con palabras tan sencillas, como te da toda una idea, ¿no? Los aralos negros, los poemas que hemos aprendido de toda la vida, ¿no? Y luego, Sí, claro. Trafí entre dos estrellas, varios de los poemas humanos son extraordinarios. y luego los Claro, poemas, luego de eso, los poemas que hemos, los poemas que hemos leído más adelante, más complicados. Trilce para mí es complicado, pero, por ejemplo, dormiremos como dos hermanitos. Esas cosas a mí me conmueven mucho, que son las cosas más simples, ¿no? Porque yo no me las doy ah, pues de una... Me gustó la entrevista que le hiciste a un dominicano, creo, que hablaba sobre sí, Adrián poesía, Batista. y yo le comento a una persona, le digo, oye, ha estado hablando sobre poesía, pero yo no sé teoría de la poesía. Yo no sé teoría, pues yo no te puedo hablar de teoría, yo soy puro corazón. Y yo lo que te Claro. digo con Vallejo, después de Vallejo me gusta mucho Juan Gonzalo Rose, me encanta Juan Gonzalo Rose. De repente hay distancia, no sé, hay otros que pueden ser muy buenos, como Eilson o Westphalen, pero no me dicen nada. No Ya, me entiendo. dicen a Está mí, muy frío, quizás. ¿Para qué? Alejandro Romuald, Juan Gonzalo Rose, después de los españoles, Miguel Hernández, ¿no? Por ejemplo, y son poetas que a mí me dicen cosas, ¿no? Y yo creo que el secreto es que tú te encuentres en los poemas. Creo que eso es lo que te hace amar la poesía. Que alguien tuvo una De experiencia. Gonzalo Rose, que me está mencionando, ¿te gustan las comarcas, por ejemplo? Porque ahí Me aparecen gusta las todo. comarcas. Es que las Eso es comarcas prosa yo lo poética. menciono porque Rose cambia de giro muy drásticamente en ese libro. Él, él no se le conocía que iba, digamos, por unas líneas más complejas, Ya medio es otra cosa, visionarias, ¿no? Es y otra ahí ya es cosa. la prosa Es interesante poética. cuando los poetas pueden hacer ese cambio de registro, demuestra pues que tienen una amplitud mayor que la de otros poetas, digamos, del promedio. Ahora, Yo tengo, creo que sí oye, sería yo tengo oportuno, algunas prosas poéticas también. creo que sería oportuno que nos leas ese poema que le escribiste a tu padre en Razón de Vallejo. A ver, compártenos ese Tendría que, poema, por favor. un instante, Si no lo tendría tienes a que la mano, buscar. no te No, preocupes, Chara. Entonces, no te preocupes, no, vámonos a otro tema. espera, voy a No, ver, pero lo tengo bueno. acá. A ver, bueno, Casi sigamos. Bueno, son cosas que pasan. Y sí, vamos a lo ver, debo tener. ahora que regrese Charo, seguimos conversando, como él pueden constatar, se deja llevar por el momento. Es una buena manera también de pasar los días, las noches. Es una experiencia. Tengo, últimamente he estado en muchas antologías. Sí, eso Inmediatamente, vi. bueno, Claro, creo que lo ubicamos últimamente. después, ¿ah? Sí, porque estamos al aire y se van las cámaras ahí. A ver, Pues lo que pasa ya. que no pensé es, mira, después de no Bueno, haber bueno. escrito y después de no haber publicado nada, de repente ahora estoy más de 30 antologías, fíjate, lo cual para mí pues es, tengo este poemario, tengo dos en preparación, tengo plaquetas, Beltrán me dio el premio de Palabra en Libertad, o sea que tengo una revista, estoy en varias revistas, y eso del 2016 ahora, ha sido una acelerada, ¿no? Cuéntanos, Del, yo acá leo, por ejemplo, en tu hoja de vida, que has corrido 1000 aventuras, algunas ya las hemos comentado, pero que también practicas deportes de riesgo como el esquí acuático, el moto, sí, hockey en ola, yo, a veces hace yo fui patines. lo menos ¿Cómo te has vinculado con parecido. estas actividades? ¿Ah? Cuéntanos. Yo- lo que pasa es que yo viví en Miraflores, viví en Miraflores, estaba en Belén, o sea que ya te das cuenta más o menos de la crianza que tenía, ¿no? Y había vivido en Barranco también, y siempre pues, mi mamá
me tenía como una princesa, pues, ¿no? Ella soñaba con que yo era una princesa, pero yo me sentía más bien un príncipe, porque yo quería hacer todo, porque, por ejemplo, mi primo era corredor de autos y yo probaba los autos con mi primo, porque era la única que no gritaba cuando él aceleraba, pues, ¿no? Después Claro. he hecho esquí acuático, he corrido olas en herradura en colchón. ¿Saben lo que es colchón? Esas colchonetas inflables. Sí, ¿Has visto claro. las colchonetas He inflables con visto las esas cuales cosas. con eso he corrido olas? Yo un día leí que la mamá de Jaime Bailey contaba que ella había corrido olas con colchón en herradura, ¿no? Y sí, pues yo he corrido olas en colchón, casi me ahogo, nadaba en el regatas, casi me ahogo una vez porque era demasiado arriesgada. He montado motocicleta, he montado moto, he hecho esquí acuático, qué más locura. Hemos patinado por todo Barranco, por las calles, me he colgado, he corrido tranvía, me he colgado del tranvía en bicicleta. ¿Qué no habré hecho? ¿No? He hecho muchas cosas. Mi mamá decía que era una marimacha, ¿no? Decía, esta muchacha es una, claro, ya era lo más lejano de lo que ella había soñado, la verdad, Claro. ¿no? Pero tu Pero papá sí lo estaba contento, se ocupaba con tus actividades, rebelde. es que mi papá era esgrimista, era basquetbolista y esgrimista. Él me enseñó esgrima. Ah, por ejemplo, pero nunca llegué a tener mi uniforme, eso, pero mi papá tenía sables, tenía floretes, creo que se llaman, y me enseñaba esgrima, fíjate. Entonces, como él era un deportista, seguramente de él heredé, además de él heredé también ser de Alianza, porque yo soy hincha acérrima de Alianza Lima, pues, ¿no? Entonces, de ahí también creo que lo heredé de mi Solamente le papá. sacaste la vuelta con el tema del partido aprista. Aunque cuando tú habías nacido ya tu padre había roto vínculo, porque tú dices, él rompe el 45, tú dices que Ah, él ha roto claro, el sí, 45. Se y sí, quedó y tú como sabes, barriguista hasta el final, pero no, que yo quiero comentar que a partir de esa época, en teoría, es que el APRA ya renuncia totalmente a cualquier posibilidad revolucionaria. Por eso que cuando en los setenta y seguramente, tantos aparece de la Fuente, ya no lo consideran como el APRA, ¿no? Era el APRA rebelde, sale el MIR, ya el APRA no tenía ninguna línea ya de posibilidad revolucionaria. Eso se rompe en esa época, curiosamente, Charo. Entre el mi 48 creo que es papá, la última intentona revolucionaria. más o menos por esa época renunció mi papá, yo la verdad no me acuerdo, pero No, como él no claro. era un dirigente, pero tú sabes que mi tío, el hermano de mi papá, no el que fue amigo Vallejo, sino el segundo, era priista y estuvo preso mucho tiempo. Estuvo, en, estuvo preso ahí en el Panóptico, pues donde metían a la gente, ¿no? Estuvo preso por aprista y mi papá luchó para sacarlo y lo sacó. Y como anécdota te contaré que Mieri Terán, que era en ese momento un personaje de la represión, le dijo a mi papá, mire, yo lo suelto a su hermano, pero se tiene que ir a Buenos Aires o a cualquier sitio. Y mi papá se le escapa y le dice, pero ¿de dónde va a sacar plata si sus soplones le han robado todo? Y se le escapa la palabra, ¿no? Y después Claro. quería, dijo, ¿se va a molestar? No se molestó el señor. Y le dijo, pero no, su hermano tiene que salir de Lima. Y mi papá con gran audacia le dice, está bien, entonces que se vaya a Chepén, porque en Chepén tenemos propiedades. Y le dice a Chepén, pero si yo quiero que salga del Perú, le dice, pero no, pues al único sitio que se puede ir es a Chepén. Y le aceptan que se vaya, no, asilado, no, asilado no, deportado Exiliado, a es Chepén. casi como un exilio, es un exilio interno, ¿no? Claro. Lo deportan a mi tío, lo deportan a Chepén. ¿Qué te parece eso? Y mi tío Muy se va a curioso. vivir a Chepén. Sí. Charo, Son anécdotas de, y para cuándo sacas tus memorias, estando en este orden de cosas? Que oye, todo el mundo me de cada cosa aparece una anécdota, de una anécdota aparece otra anécdota, se vuelve una espiral ah, de recuerdos, de vínculos, de cosas, eso y me dicen todas mis amistades que vienen a conversar y es que claro, tengo muchas anécdotas porque felizmente tengo buena memoria, ¿no? Entonces me acuerdo de los detalles y siempre he sido observadora. Siempre yo he vivido muy intensamente y sigo viviendo muy intensamente, Percy. Mi vida no lo ha sido muestran tus una vida. últimos poemarios. Vamos a conversar de esos poemarios en breve. Eso que no Pero, he visto los últimos.
No, pero los últimos. bueno, vamos a ver la oportunidad. Pero hablaban de Buenos Aires, ahora último que lo iban a exiliar a tu tío, Sí. y varias veces que yo paseo por Salamanca, o que paseo por Salamanca, a veces escucho que sale, creo, no he escuchado en otro sitio, en todo sitio que voy, que se escucha que hay tangos, parece que tiene la radio, pero a veces la misma gente está cantando tangos, y me dicen que tú eres muy tanguera. ¿Es cierto que eres tanguera? Vaya a ser que has sido Yo tú soy una de aquellas que está cantando. A una ver, de las cuéntame. cosas que ahora estoy un poco ronca porque he estado tomando helados y qué sé yo, ¿no? Pero Claro, yo me gusta cantar tangos, me gusta cantar tangos, porque mi mamá cantaba tangos, mi mamá tenía una voz así como de meso, yo no, yo tengo la voz más baja, pero me salen bonitos los tangos y le gusta a la gente cuando canto tangos, me piden que cante tangos por así en ejemplo, ¿qué reuniones cantas? A chiquititas. ver, ¿qué cantas? ¿De qué Ay, autores? A ver, cuéntanos un par de nombres. Homero Mansi, por ejemplo, que es uno de mis autores favoritos, pero conozco de tangos, pero en este momento no lo tengo muy claro porque hace Ya, varios años que hablo de tangos, pero sí los tangos los tengo en la claro, memoria. claro, claro. Perfecto, perfecto. Cuento una anécdota. Cuando viene Facundo Cabral para el Cicla, su guitarrista era el maestro Avena. El maestro Avena era el guitarrista y el maestro Avena un día comienza a tocar su guitarra y yo comienzo a cantar con él. Entonces he cantado con el guitarrista de Facundo Cabral y he cantado con los guitarristas de Alfredo Citarrosa, ¿qué te crees? Pero así en círculos pequeños, ¿no? Y he cantado también en Coliseo, pero una vez, y en el INS una Claro. vez, así de pura audacia, ¿no? No tengo nada, ninguna voz extraordinaria ni nada por el estilo. Lo que pasa es que me gusta cantar, ¿no? Bueno, claro, Y perfecto. Entremos ¿cómo? al área de tu producción poética, que realmente leí lo del dueño de los insomnios. ¿Ese poemario de hace cuánto tiempo es? O sea, ¿cuándo has escrito ese libro? Hace 5 años. Ya es reciente. Pero tú así como conservas entonces estos anhelos revolucionarios, estos anhelos de transformación social, pero esos poemas lo lee cualquiera y dice, bueno, pero este autor está absolutamente enamorado en este momento. O es que pueden Estaba retraer enamorada. amor del pasado, o es, los tiene siempre en el presente. ¿Qué magia has hecho a ver con ese libro? Cuéntanos. ¿Qué más he hecho por ese libro? ¿Cómo? Exacto, ¿qué No, magia has hecho en ese libro que se siente que ese amor que está expresado es un amor del presente? ¿O es un amor que has no, traído de todos los ese amor tiempos? es ¿Es un una amor del ficción? pasado. Ahora, los poemas que he escrito ahora es del amor del presente, esos Allá. los nuevos. Ese es un amor del pasado, pero, pero que en ese momento me parecía importante, pero yo no sé, ahora el que tengo me parece más importante, Ya, perfecto, pero es ¿no? como una memoria. Entonces elige un poema, sea del pasado, del presente, ¿no? Como para que nos compartas tu poesía, por favor. Uno del pasado y uno del presente. Ya te voy a decir uno del pasado, pero tú me decías para Ya, terminar, brevemente, sean breves nada volvería a más, verte, ¿sí? Para, eso lo leo, este es el pasado, ya, este volver a verte adelante. el pasado. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, Ya. léelo. Volvería a verte, volveré a tenerte a mi lado con el corazón saltándome en el pecho, con las manos hurgando en tu cabello, desnudando tu frente, besándote los párpados cerrados, con una ternura sin medida, con un amor que no tiene recuerdos, con un amor recién nacido, nuevo, sintiendo tus brazos fuertes abarcando con ansia mi cintura, y yo muerta de amor, viva de amor, recién parida de amor, con un amor sin tregua ni sosiego, amándote en cada pedazo de mi cuerpo, detenida en cada poro de tu cuerpo con este amor que todo lo contiene, con este amor. Volveré a verte. Ese es un amor del pasado, A ver, ahora el ¿no? del presente, para redondear Ay, la lectura. el abrazo, amor. Cuando me abrazas, el universo todo se detiene. Somos solo tú y yo enlazados en un abrazo que nos habla de ausencia y reencuentro. Mi corazón palpita excitado y gozoso
Presta y silenciosa la soledad se aleja. De pronto, amor, siento tus latidos respondiendo a mi ritmo, la prisión de tus brazos fuertes, tu boca delineando mi cuello que la espera, y yo entonces tiemblo de amor y del deseo de atravesar tu pecho y refugiarme en él junto a tu corazón. Ese es del presente. Excelente. Oye, Charo, pero por favor envíame también esos libros, ¿ah? Para ver, para darles Ese una recién vista, estoy porque leí haciendo, solamente el de Insomnio. Ya, este libro perfecto. está en Ahora, todavía. mira, Charo, te quiero Y, comentar que es interesante lo de tu producción, porque sin ningún problema hablas de amor, y ahora en la poesía casi a nadie se le ocurre o se manda a publicar cosas de amor, cuando durante siglos la poesía, por ajá, así, supuesto, es una forma de conocimiento altísima, ¿no? Pero también se han caracterizado todos los grandes poetas por hablar de amor. O sea, Dante Alighieri tiene la Divina Comedia, que es la obra más formidable, ¿no? En dominio formal, dominio verbal, funda prácticamente la lengua italiana, pero tiene también ese libro, La Vita Nuova, ¿no? En la Oda de los Trovadores. O sea, todo el mundo habla de amor. Ahora casi nadie habla de amor. Tú te has mandado a hablar de amor, creo que es el centro de tu propuesta poética. No te entrometes en otros temas, ¿no? Como escribes artículos de otras cosas, tu poesía está prácticamente cifrada sobre el amor, o me equivoco, cuéntanos. sí, Absolutamente. ¿Y sí, sí, sí. por qué esa decisión? ¿Por qué ese privilegio de tu poesía orientada únicamente al campo amoroso? A ver, cuéntanos ¿Por esa qué? decisión. Porque seguramente el amor es lo que más me ha hecho vivir. De repente yo estuve falta de amor en una época, ¿no? Y de repente encontré Ya, algo que me satisfizo y fue el primer poemario, pero todo es pues un proceso. Entonces, ahora estoy viviendo una etapa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. De, y vuelvo a escribir otras cosas, porque no tiene que ver nada con lo anterior, ¿no? claro, Porque estas son otras cosas diferentes, pero la verdad que hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Hay una diferencia grande y yo soy una persona bien mayor, yo pienso que no voy a vivir muchos años y entonces quiero hacerlo todo, quiero decirlo todo, quiero, ¿te das cuenta? Todo claro. quiero. No quiero Perfecto, que me falte perfecto. nada. Estoy No en quiere ese decir sin que estado. te falte alguna cosa. Dice que es preferible intentar y errar que no haber intentado nunca. Algo así, ¿no? Puede Claro, ser. además, una cosa, este, no estamos en este momento en una relación, como te voy a decir, no estamos en una relación realmente, quizá por algunas incomprensiones mías, pero yo no me importa, pues no, porque yo pienso que si tú Claro. amas, tienes que decirlo, tienes que escribirlo, tienes que decírselo si es posible, porque esto es lo que tú estás sintiendo, que es lo importante. Lo importante es lo que tú sientes, es Claro. lo que te hace vivir. Lo Eso que sería siente el lo que otro no te hace. tú recomendarías eso a la gente, que se atrevan a expresarse, a vivir. O sea, no hay nada peor que reprimirse en todo caso. Sí, sí, sí. Yo soy de las que digo todo lo que pienso y lo que quiero. Y esa es ¿Sí? una muestra de que eres fiel a esos preceptos que habían en esos años de los 60 y los 70, ¿no? Que la gente estaba como Claro. loca por vivirlo todo. Que luego eso se ha perdido de alguna Yo manera, soy pero tú mantienes fiel a esa ideología de vida. producto de Muy esos bien, años, yo soy producto de muy esos vital, años, muy pues. vital. Y Excelente. además tengo, pues, sensibilidad, ¿no? Tengo mucha sensibilidad. Y incluso yo escribo muchas veces llorando. Muchas veces Claro, yo escribo y cuando escribo cosas tristes, a veces paso periodos tristes, ¿no? Y escribo llorando. Y muchas veces no puedo ni leer lo que escribo, porque lo leo me emociono de lo que escribo, ¿no? Pero acá lo más grave es que yo muchas veces escribo emocionada, casi hasta las lágrimas, ¿no? Y esa es la fuerza que tengo, bueno, felizmente que soy muy fuerte, ¿no? Soy una mujer muy fuerte, heredada de mi madre, la fortaleza de mi madre era increíble, y y entonces eso se transmite, creo yo, a través de lo que pienso.
y sabes que, Percy, yo vivo como pienso. Correcto, No Charo. hay, Ahora te quiero preguntar acerca de una cuestión más formal, acerca de tus diversos roles profesionales. Veo que participas de la Asociación de Correctores, del Colegio de Periodistas, de otros gremios en los que eres una activista, una partícipe muy activa. ¿En todos ellos te sí, están celebrando tus 50 años o en alguno está fuera de esto de lugar? no, 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 Cuéntanos, no. ¿no? Este, la Asociación de Correctores se creó recién hace 12 años más o menos. Ya, El gremio de escritores también no tiene, yo no he entrado hace muchos años, pues mira, en el gremio de escritores entré antes de que yo hubiera escrito, o sea, de que hubiera publicado. Y sí. cuando me ¿Cómo se... invitan a entrar, pero yo no he publicado. Y me dijeron, pero tu trabajo cultural es tan importante. Y entonces ahí yo me sentí en obligación casi de comenzar a publicar también, Claro. que coincidió con Rosina, ¿no? Porque yo decía, pero si ya me dan gremio de escritores, tengo que escribir. En el colegio de periodistas, es, Percy, yo nunca he ido a la universidad, yo Sí, sí, nunca lo sé, pisé una claro. universidad. Eres Yo autodidacta. soy me he preparado, sí, si de repente vieras acá atrás, tengo una pared repleta de diplomas y tengo un Sí, alto así de diplomas guardados porque ya no tengo ni plata ni pared para ponerlos y cuesta pues sí, todo eso. Pero yo claro. me he preparado y he leído mucho. Tengo una biblioteca de más de 4.000 libros y he leído mucho, he estudiado mucho. Yo soy muy estudiosa, me encanta estudiar. Entonces, quizá el hecho de no haber ido a la universidad me ha hecho estudiar más, ¿no? Me ha hecho querer Puede saber ser. más. Y he Bueno, dictado clases. Mariatti siguió la misma línea, ¿no? O sea, Mariatti además él era abiertamente antiuniversitario. Él decía que solamente fue a la universidad para seguir el curso de latín de un agustino que era erudito. Me acuerdo que esos adjetivos usan del agustino. Era bravo. Claro, pero no es necesario tampoco llegar a la universidad si uno quiere formarse. Ahora menos que está todo el conocimiento del mundo al alcance de un clic, haces un clic y te descargas bibliotecas enteras, todas las obras completas de toda la gente que quieras. El que no quiere aprender ahora porque realmente no tiene ninguna intención de hacerlo, ¿no? Ahora con las tecnologías, olvídate. Tú has aprendido todavía en tiempos que no había estas facilidades, ¿no? Mira, Charo, mira, tenemos que Mira, despedirnos por hoy. Cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos o si vas a publicar un libro ahora para ir culminando. mira, Te dejo una te reflexión quería final. contar, por ejemplo, que curiosamente, junto con la poesía, yo dicto lenguaje, ortotipografía, dicto este lenguaje inclusivo, soy estudiosa del lenguaje inclusivo, de ortotipografía, que nadie la dictaba en el Perú. Yo he sido la primera pionera en ortotipografía, en el lenguaje inclusivo pionera. Y yo dicto más de 9 o 10 cursos de lo que llaman habilidades blandas. Entonces he trabajado, eh, Tú has trabajado en ese, Contraloría también mucho tiempo, ¿no? En ese es la Sociedad Nacional de Control, creo, ¿no? ¿No es cierto? Le dabas en cátedra el con la Fondo gente de Nacional de Contraloría. Control he trabajado 21 años y he trabajado para la Sociedad de Minería, para él, para montones de sitios. Me he pasado muchos años trabajando y viajando por todo el Perú. Entonces tengo una experiencia pues amplia, no me puedo quejar de mi vida, la verdad. Estoy muy contenta con lo que he vivido. Perfecto. ¿Ya? Nos alegra mucho, Charo, haber podido compartir contigo. Ahora nos tenemos que despedir para conversar sobre todas tus actividades y tu vida tan agitada, apasionada. Tendríamos que estar, pues, 500 Solamente horas, quiero ¿no? decir que estoy Dímelo. escribiendo otro que es el que está dedicado ahora, ¿no? Que es el Perfecto. segundo libro que voy a escribir y está ya avanzado y te lo haré llegar cuando los tenga para que me critiquen los poemas. Muy amable, Charo, muy amable. Entonces, te agradezco tu participación. Estamos Gracias en a contacto ti. y nos despedimos por hoy. Buenas noches. Ya regresamos ¿Cómo hago para que el, la gente lo el, vea? Porque el martes con más libertad bajo palabra. ¿Sí, Charo? ¿Qué? Perfecto. Buenas noches. gracias, saludos, mucho éxito siempre.